Hola, buenas noches. Quisiera compartirles una de las partes favoritas mías de la palabra de Dios, de la Escritura. Es en el Evangelio de Juan, el primer capítulo. Voy a leer los primeros 17 versículos y después voy a explicar algunas cosas. Bueno, vamos a empezar ahora. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Varias cosas importantes aquí. En el versículo 1 podemos ver claramente que está hablando de Jesús. Esto está hablando de Jesús. El verbo es Jesús. Y dice aquí claramente que el verbo existía desde el principio, que el verbo estaba con Dios desde el principio y que el verbo era Dios también. Entonces en el versículo 3 procede a decir que todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que no hay nada que no fue hecho por Jesús. Jesús creó todo. Jesús es el creador. Jesús es Dios. Los que niegan que Jesús es Dios no creen en el verdadero Jesús, creen en un falso Jesús. Y Jesús no solo es Dios, sino que es la luz. Aquí, cuando dice aquel, está hablando de Jesús. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, en el versículo 12, quiero mostrarles algo. Esto debería ser bastante obvio, pero hay tantas falsas enseñanzas en la iglesia hoy día que lo voy a explicar como quiera. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en el momento que tú crees en Jesucristo, en Cristo Jesús para salvación, tú eres hecho hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios ya en ese momento que tú creíste en Jesús. Y tú no tienes que hacer más nada además de la fe para ser un hijo de Dios. Y entonces aquí explica los cuales son engendrados. Engendrados es lo mismo que nacidos. O sea que aquí está diciendo que nosotros los hijos e hijas de Dios somos nacidos de Dios. O sea, hemos nacido de nuevo.
nuestra alma, nuestro espíritu ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de todo creyente. Y Cristo Jesús también vive dentro de todo creyente. Ese es uno de los misterios, entre comillas. Dice que es uno de los misterios, pero está en la Biblia, que Cristo vive en nosotros. Y el apóstol Pablo también lo dice. Creo que es en Gálatas 2:20, si no me equivoco, que dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, que Dios vive en cada creyente. Y ya somos nacidos de Dios en el momento que creemos. No tenemos que hacer más nada para nacer de nuevo. Y eso es otra falsa enseñanza que hay en las iglesias, que es que tienes que hacer algo además de creer para tú nacer de nuevo, o para tú asegurar tu salvación o probar tu salvación. Lo único que hay que hacer para ser salvo es creer y punto. Pero como quiera. Anyway, aquí vemos que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que Jesús, Dios, fue hecho carne, se hizo carne y vivió entre nosotros, vivió en este mundo. En este mundo que tú y yo vivimos ahora mismo, Él vivió aquí. Y estaba lleno de gracia y de verdad. O sea que su gracia es copiosa y abundante. Y sigue mencionando la gracia de Él en el versículo 16, gracia por gracia, como si la gracia se multiplicara. Su gracia se multiplica por más gracia. Eso es lo abundante que es su gracia. Entonces la ley no salva. Por eso es que aquí dice: porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por Jesucristo. La gracia es lo que salva, por medio de la fe. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí, solo les quería compartir esto. Que Dios los bendiga mucho. Los amo, que tengan buenas noches.